Me llamo Rebeca Ramírez, tengo 33 años y vivo en Puebla, México. Trabajo como contadora en una pequeña empresa de logística, y aunque mi vida podría parecer tranquila desde afuera, la verdad es que siempre he cargado con la responsabilidad de ser la hija confiable, en una familia que no siempre supo valorar lo que eso significaba. Desde que tengo memoria, me ha tocado ser la que resuelve, la que apoya, la que calla por no incomodar, la que guarda los enojos para no romper la armonía. Mi hermana menor, Mariana, siempre fue la consentida. No porque fuera mala persona, porque no lo es, sino porque tenía esa forma encantadora de ganarse a todos. Y yo, mientras tanto, me volvía invisible en las reuniones familiares, aun cuando era yo quien sostenía muchas cosas desde atrás. La historia que voy a contarles es, quizás, el momento más doloroso y revelador que he vivido. Todo empezó con su boda. O mejor dicho, con su boda y con una carta que me llegó el mismo día en que descubrí que ni siquiera me habían reservado un lugar para sentarme. Si alguna vez has sentido que das mucho y recibes poco, que tu esfuerzo es invisible para los demás, o que te exigen presencia pero nunca te dan un lugar, quédate conmigo. Esta historia es para ti. Suscríbete al canal si te gusta este tipo de relatos reales, porque lo que viene a continuación no es fácil de contar, pero creo que muchas personas necesitan escucharlo. Cuando Mariana anunció que se iba a casar, todos en la familia reaccionaron como si se tratara de un evento nacional. Mi mamá lloró de emoción. Mi papá le regaló su anillo de compromiso de juventud para que lo reformara. Mis tías comenzaron a organizar despedidas, listas de regalos y todo un comité para ayudarle a tener la boda que se merecía. Yo, por supuesto, fui incluida en el comité. No se me preguntó si podía o quería. Se asumió. Como siempre. Y como siempre, dije que sí. Rebe, tú que eres buena con los números, ¿nos ayudas a llevar el control del presupuesto?, me pidió Mariana con esa voz dulce que usaba cada vez que necesitaba algo. Acepté. Y así empezó todo. No me voy a detener en los detalles de cada Excel, de cada gasto que revisé, ni de las noches que pasé armando planes para que todo cuadrara. Pero sí voy a decir esto, la boda de mi hermana costó casi el doble de lo que habían pensado. Y una gran parte de esos costos adicionales los cubrí yo. ¿Seguro puedes con eso?, me preguntó mi mamá cuando les expliqué que si querían ese salón y ese catering, habría que poner más dinero. Sí, no te preocupes. Yo lo cubro, respondí. No era que me sobrara el dinero. Tenía algunos ahorros que estaba guardando para un viaje que había soñado durante años. Pero me convencí a mí misma de que hacer feliz a Mariana, una vez más, era lo correcto. Durante meses, fui testigo de cómo mi hermana vivía su cuento de hadas. Mientras tanto, yo me volvía cada vez más una figura en la sombra, gestionando pagos, hablando con proveedores, resolviendo errores que otros cometían y de los que nadie más se hacía cargo. Llegó el día de la boda. Me desperté temprano, me arreglé con el vestido que compré especialmente para ese día y llegué al salón con horas de anticipación, como se me había pedido, para supervisar que todo estuviera en orden. Ya en la ceremonia, me tocó esperar de pie porque los asientos estaban todos numerados. Pensé que habría un lugar con mi nombre, o al menos uno disponible entre los invitados. Pero no. Pasaron los minutos, vi cómo todos tomaban asiento. No había lugar para mí. Literalmente. Le pregunté a uno de los organizadores si había un error, y me respondió con frialdad. No, señora. Su nombre no aparece en la lista de lugares asignados. Me quedé de pie, como si fuera una extraña en mi propia familia. Pasaron los minutos. No sabía si reír, llorar o irme. Y justo cuando estaba considerando marcharme, una de las meseras se me acercó con un sobre blanco. Esto es para usted. Me pidieron que se lo entregara hoy. Lo tomé con curiosidad y desconfianza. Lo abrí. Era una carta, escrita a mano. Querida Rebeca, sé que no hay asiento con tu nombre. Y aunque esto pueda parecer un error o una falta, es exactamente lo que planeamos. Porque queríamos que te sintieras como realmente te hemos tratado todos estos años, como alguien que siempre está, pero nunca está al frente. Sin embargo, tú pagaste más de la mitad de esta boda. Y no queríamos dejarlo sin mención.
Así que gracias, de parte de todos, por cubrir el costo completo de lo que hoy disfrutamos. Sin ti, de esto habría sido posible. Literalmente. No había firma. Solo eso. La carta me temblaba en las manos. El ruido de la música comenzaba a elevarse. Los invitados reían, bailaban. Mi hermana posaba para las fotos con una sonrisa radiante. Y yo, con esa carta en la mano, me sentí como si alguien me hubiese arrancado algo del pecho. Durante años, creí que mi mayor miedo era ser excluida. Pero en ese momento, parada ahí con aquella carta en las manos, me di cuenta de que lo que realmente dolía era ser utilizada. Utilizada con la complicidad de todos, incluso con una especie de orgullo frío. Ellos sabían lo que estaban haciendo. Sabían que yo estaba cubriendo la mitad de la boda, quizás más. Sabían que no me habían incluido en la lista de invitados como a los demás. Y aún así, decidieron seguir adelante con todo. Pasé varios minutos inmóvil, tratando de entender qué significaba realmente esa carta. Tenía un tono pasivo-agresivo que parecía una broma, pero era cruel. No era simplemente una nota de agradecimiento. Era casi una confesión de culpa, envuelta en sarcasmo. Como si alguien dijera, sí, te ignoramos. Y sí, sabíamos lo que hacíamos. Pero gracias, nos vino bien. Lo que más me hirió fue imaginar quién la había escrito. ¿Mariana? ¿Mi madre? ¿Alguna de las dos? ¿Las dos? ¿Un primo, tal vez? El tono era demasiado íntimo para ser anónimo. Alguien lo suficientemente cercano como para saber exactamente cómo herirme. En ese instante, por primera vez en años, me permití salir del papel de hija obediente, de hermana comprensiva, de mujer que se traga el orgullo para no incomodar. Guardé la carta en mi bolso, di media vuelta y me fui. Nadie me vio salir. Nadie fue detrás de mí. Ningún mensaje. Ninguna llamada. Conduje sin rumbo durante casi una hora, con el rostro empapado de lágrimas y las manos temblando. Me detuve en cualquier estacionamiento y me quedé dentro del coche mirando a la nada, tratando de entender en qué momento acepté tanto desprecio como algo normal. Desde pequeña me enseñaron a ceder. Cuando Mariana lloraba, era yo quien debía darle el juguete. Cuando discutíamos, siempre escuchaba, Rebeca, tú eres la mayor, da el ejemplo. Cuando papá tuvo problemas de salud, fui yo quien lo acompañó a las consultas. Cuando mamá necesitaba ayuda económica, acudía a mí, aunque sabía que Mariana ganaba más que yo. Y ahora, con la famosa boda de ensueño, el patrón se repetía, yo resolvía, yo pagaba, yo sostenía, pero sin derecho siquiera a un lugar en la mesa. Esa noche no dormí. Me senté en el sofá con una copa de vino que apenas toqué, mirando la carta sobre la mesa. La leí una y otra vez, buscando alguna palabra que me hiciera pensar que estaba exagerando. No la encontré. A la mañana siguiente apagué el celular y pedí una semana de vacaciones en el trabajo. Usé la excusa de que necesitaba resolver asuntos personales y me fui sola a San Miguel de Allende. Me hospedé en una posada sencilla pero acogedora, con flores en las ventanas y olor a café recién hecho cada mañana. Durante los primeros días casi no salí del cuarto. Dormía mucho, lloraba un poco y escribía en un cuaderno todo lo que sentía. Nunca antes lo había hecho. Siempre me consideré demasiado práctica para esas cosas. Pero quizás por no tener con quien compartir todo aquello, empecé a escribir. Escribí sobre mi infancia, sobre Mariana, sobre mis padres. Sobre lo mucho que dolía ver que mi presencia nunca era celebrada, solo esperada. Fue allí, entre una tarde lluviosa y un café tibio, que entendí algo que cambió mi perspectiva. Mi familia no iba a cambiar. Pero yo sí podía cambiar la forma en la que existía dentro de ella. En el quinto día del viaje, decidí responder a la carta. No sabía quién era el autor, pero sentía que necesitaba decir lo que llevaba guardado. Escribí con calma, con firmeza. No era una respuesta llena de rabia, ya no sentía rabia. Era otra cosa. Algo parecido al alivio. El alivio de por fin decir la verdad en voz alta. Asterisco, querido autor de la carta.
Acertaste en algo, sin mí, nada de esto habría sido posible. Pero te equivocaste en todo lo demás. Porque ser invisible para ustedes nunca fue una elección mía. Fue una omisión colectiva. Y aún así, estuve ahí. Hasta ahora. Pero ya basta. Hoy no pido un lugar en la mesa. Pido distancia. Porque la gratitud escrita a mano, sin rostro y sin el valor de mirarme a los ojos, no es más que otra forma de manipular a quien siempre dio sin pedir nada a cambio. A partir de ahora, solo doy a quien reconoce. Solo permanezco donde soy realmente bienvenida. Y solo pago por lo que me hace feliz. Rebeca. Asterisco. Doblé la carta, la metí en un sobre y la dejé sobre la mesa de la casa de mis padres el domingo siguiente, cuando supe que todos estarían reunidos. Entré, la dejé y me fui. Nadie me vio. Me aseguré de eso. En los días siguientes empezaron a llegar los mensajes. Primero Mariana. Rebe, ¿por qué hiciste eso? No entiendo tu drama. Fue una boda, no tenías por qué reaccionar así. Después, mi madre. Rebeca, necesitamos hablar. No es justo que después de todo vengas a romper la armonía de la familia. La palabra, armonía, me dio náuseas. Siempre fue esa, armonía, la que me callaba. La que me hacía aceptar todo. La que me empujaba a pagar cuentas sin quejarme. No respondí. Por primera vez, elegí el silencio. Un silencio distinto al de antes. No el del miedo, sino el de la decisión. El silencio que grita, ahora se trata de mí. Y allí, por primera vez en mucho tiempo, me sentí en paz. Volver de San Miguel de Allende fue como despertar de un sueño en el que, por primera vez, yo era la protagonista de mi propia historia. Las calles silenciosas, los cafés con olor a pan recién horneado, el repicar de las campanas de la iglesia al atardecer. Todo eso contrastaba con el ruido emocional que sabía que me esperaba en casa. Pero algo había cambiado en mí. No tenía todas las respuestas, pero me sentía más clara, más firme. Y sobre todo, menos dispuesta a aceptar lo inaceptable. El lunes, al abrir mi correo del trabajo, vi varios mensajes de mis compañeros preguntando cómo estaba. Algunos incluso me agradecían por haber dejado los informes listos antes de irme. Fue un gesto simple, pero me conmovió. Me hizo pensar, ¿cómo es posible que en el trabajo, con personas que no comparten mi sangre, me sienta más vista que con mi propia familia? Esa misma tarde, Mariana me llamó. No contesté. Luego, otro intento de llamada. Esta vez era mi mamá. Respiré profundo. Dudé. Pero finalmente contesté. Rebeca, gracias por contestar, dijo con ese tono suave, casi ensayado, que usaba cuando quería apaciguar las cosas. ¿Podemos hablar? Si vamos a hablar, mamá, tiene que ser con verdad. No me pidas que mantenga la paz si ustedes no quieren hablar de lo que pasó. Hubo un silencio largo al otro lado. Mira, hija, yo no sabía que no te habían asignado asiento. Eso fue cosa de Mariana. Yo pensé que... No digas que no sabías, la interrumpí, con voz serena pero firme. Tú estabas en todas las reuniones. Tuviste la lista. Tú decidiste. El silencio fue aún más largo. Casi lo pude escuchar respirar, como si buscara qué decir que no sonara mal. Siempre fuiste la fuerte, Rebeca, dijo al fin, casi con ternura. Siempre confiamos en que ibas a poder con todo. Ese es el problema, mamá. Que confundieron mi fuerza con disponibilidad. Y mi cariño con obligación. Intentó cambiar de tema. Me preguntó si había comido, si ya estaba de vuelta al trabajo. Le dije que sí, con cortesía, y terminé la llamada lo antes posible. Me senté en el sillón, mirando al techo. Esa frase seguía dando vueltas en mi cabeza, siempre confiamos en que ibas a poder con todo. Era eso. Mi fuerza había sido su excusa. Esa semana, algo inesperado ocurrió. Me escribió Laura, una prima con la que nunca fui especialmente cercana.
Habíamos crecido juntas, pero ella siempre gravitó más hacia Mariana. Casada, con hijos, vivía en Querétaro y apenas cruzábamos saludos en las reuniones familiares. Su mensaje decía: Rebe, leí tu carta. No sé cómo llegó a mí, pero me hizo llorar. Porque me vi reflejada. Porque muchas veces sentí que no tenía derecho a reclamar. Gracias por escribir lo que muchas no podemos decir. Me quedé mirando el mensaje durante minutos. Mi carta había circulado. Alguien la compartió con ella. Tal vez Mariana. Tal vez mi madre. No importaba. Lo importante era que había tocado algo. ¿Qué había hecho eco? Le respondí con un simple: gracias, Laura. De verdad. Esa misma noche me llamó. Hablamos más de 1 hora. Me contó cosas que nunca imaginé, que también se había sentido desplazada, que muchas veces se alejaba porque no soportaba el favoritismo hacia Mariana, que sentía que todo giraba en torno a ella y que, si una no participaba de ese juego, simplemente desaparecía. Nos reímos. Lloramos. Fue como descubrir una hermana en alguien que siempre vi como distante. ¿Sabes qué pensé cuando leí tu carta? Me dijo. Que tal vez ya es hora de construir una familia diferente. Una donde se escuche. Donde no haya que mendigar un lugar. Esa conversación sembró algo en mí. Un impulso, una decisión. Ya lo había sentido en San Miguel, pero ahora se volvía claro, iba a empezar a alejarme. No con odio, no con drama. Solo con dignidad. Y el primer paso fue aprender a decir no. Me invitaron a un almuerzo familiar. Dije que no. Mi mamá me pidió ayuda para cubrir unos gastos de la casa. Dije que no. Una tía me pidió que pasara a recoger un pastel para una fiesta. Dije que no. Cada no fue incómodo. Recibí mensajes fríos, miradas raras en el grupo familiar, algún que otro comentario pasivo-agresivo. Pero cada no me dio una pequeña libertad. Unas semanas después, Mariana me escribió de nuevo. Esta vez, su mensaje era distinto. Más largo. Más sincero, tal vez. Rebe, he estado pensando mucho en lo que pasó. Tu carta me dolió, pero más me dolió darme cuenta de que era cierta. No puedo justificar lo que hice. Sabía. Y no hice nada. No sé si puedas perdonarme algún día, pero quiero decirte que estoy dispuesta a escuchar, si alguna vez quieres hablar. Lo leí varias veces. No respondí de inmediato. No porque no me importara, sino porque por primera vez me sentía con el derecho de tomarme mi tiempo. El perdón no es automático. No es una obligación. Es un proceso. Y yo apenas estaba empezando el mío. No sabía si volvería a acercarme a Mariana. Pero si sabía esto, algo en mí había cambiado. Ya no necesitaba un lugar en su boda, ni en su mesa, ni en su lista de prioridades. Mi lugar ya no lo decidía ella. Ni mi madre. Ni nadie más. Mi lugar, desde ahora, lo elijo yo. Pasaron algunos días después del mensaje de Mariana. No respondí. Lo pensé mucho, claro. Lo leí más de una vez. Había verdad en sus palabras, o al menos una intención de mirar lo que antes no quería ver. Pero yo ya no estaba en ese lugar de correr a resolver, de decir, no pasa nada, para evitar el conflicto. Ahora quería hacer las cosas a mi tiempo, en mis términos. No fue fácil. Crecí siendo la que apaga incendios. La que pone paños fríos. Pero esta vez quería dejar que las brasas ardieran un poco. Porque hay heridas que solo sanan cuando arden antes de cicatrizar. Me dediqué a mí. A cosas pequeñas que había postergado por años. Ordené mis papeles, mis cuentas, mis cajones. Hice limpieza profunda de mi departamento y, sin querer, también de mi vida. Saqué ropa que no usaba, fotos que ya no me decían nada, recuerdos que dolían más de lo que valían. Volví a leer el cuaderno donde escribí en San Miguel de Allende. Había frases ahí que me sorprendieron,
que no recordaba haber escrito. En una de ellas, subrayada con rabia, decía: nunca más pagar con silencio lo que otros celebran con ruido. Esa frase me marcó. Un domingo, semanas después, recibí una invitación de Laura, una comida en su casa, nada formal, solo algunas primas y amigas, sin dramas familiares. Dudé un poco. No por miedo, sino porque aún me costaba decidir si quería volver a tejer vínculos, aunque fueran distintos. Pero acepté. La casa de Laura era cálida, sin pretensiones. Olía a comida casera, a plantas vivas, a hogar verdadero. Éramos 6 mujeres sentadas en el patio, con vino tinto, tortilla de papa y risas sinceras. Ninguna conversación fingida. Ninguna competencia. En algún momento, una de ellas, una amiga de Laura que yo no conocía, me dijo: «Tú eres Rebeca, ¿verdad? La de la carta». Laura nos la leyó. No sabes cuánto me hizo pensar en mi hermana. En todo lo que no nos decimos. Sentí un nudo en la garganta. No de dolor, sino de algo nuevo, reconocimiento. No por ser mártir. No por haber sufrido. Sino por haber dicho algo que muchas callan. Gracias por escribirla, añadió otra. Yo no habría tenido el valor. No supe qué responder. Solo sonreí con los ojos llenos de emoción. Esa noche, volviendo a casa, sentí algo que hacía años no sentía: calma. Una calma tibia, como la de un café a media tarde, sin prisa. Pensé en Mariana, en mi madre, en todo lo que había cargado durante años. Y no sentí odio. Sentí distancia. ¿Qué es distinto? La distancia no es rencor. Es autoprotección. Es decir, te reconozco, pero desde acá. Días después, finalmente respondí el mensaje de Mariana. Fue breve, pero honesto. Leí tu mensaje. Me alegra que reconozcas lo que pasó. Aún no estoy lista para hablar. Pero valoro que lo intentes. Por ahora, necesito tiempo. Cuando esté lista, te buscaré. No respondió de inmediato. Y eso también fue un alivio. Tal vez entendía que esta vez no podía apresurar el ritmo. Que no se trataba de volver a lo de antes, sino de reconstruir algo completamente nuevo, si acaso llegábamos a hacerlo. Un sábado por la mañana, mientras regaba las plantas de mi balcón, llegó una carta física a mi buzón. Sin remitente. El sobre era simple, blanco, con mi nombre escrito en una letra que reconocí de inmediato, la de mi madre. La abrí con manos temblorosas. Decía: asterisco, Rebeca. Leí tu carta más veces de las que puedo admitir. Me enojó al principio. Mucho. Sentí que eras injusta. Pero luego entendí. Me costó, hija. Porque no estoy acostumbrada a mirar mis errores. Porque me enseñaron que ser madre era dar órdenes, sostener a los demás, no pedir perdón. Quiero pedirte perdón. Por haberte exigido tanto. Por no haber estado de tu lado más veces. Por haberte puesto siempre en el lugar de la que resuelve. Y por no haber visto tu dolor. No sé si merezco tu perdón. Pero estoy dispuesta a ganármelo. O a respetar si decides que no lo quieres dar. Te quiero, Rebeca. Tu mamá. Asterisco. Lloré. No podía evitarlo. No eran lágrimas de reconciliación inmediata, ni de alivio pleno. Eran lágrimas de comprensión. De ver que incluso quienes nos hieren profundamente pueden, con tiempo y honestidad, mirar hacia adentro. No respondí enseguida. Doblé la carta y la guardé en mi cuaderno. No era un cierre. Era apenas una grieta en la muralla que habíamos construido entre nosotras. Una grieta por donde, quizás, podía entrar la luz. Esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé con voces que me exigían, que me juzgaban, que me empujaban a dar más. Soñé que caminaba sola por una playa vacía, y que cada paso que daba dejaba una huella firme sobre la arena. Y en el sueño, nadie me pedía que retrocediera.
Después de leer la carta de mi madre, algo dentro de mí empezó a moverse. No era un perdón inmediato, ni una reconciliación repentina. Era más bien como cuando uno lleva mucho tiempo bajo el agua y de pronto sale a la superficie, aún con el pecho apretado, pero respirando aire fresco por primera vez. Pasé los días siguientes en una calma extraña. Me sentía más ligera, pero no ingenua. Sabía que un mensaje, una carta o incluso una disculpa no borraban años de dinámicas familiares marcadas por el desequilibrio emocional. Pero algo era diferente ahora, yo ya no quería sostener lo insostenible. Un viernes por la tarde, recibí otra llamada de Mariana. Esta vez, respondí. Hola, Rebe, ¿puedes hablar? Su voz sonaba suave, casi frágil. Puedo, respondí, sin adornos. No quiero molestarte, solo quería saber si podíamos vernos. No para hablar de todo, si no quieres. Solo, tomar un café. Escucharte. Lo pensé. No me sentía lista para un cara a cara tan cargado. Pero tampoco quería seguir huyendo de una posible conversación. No esta semana, le dije. Pero te aviso. No cierro la puerta. Gracias, susurró, y colgó sin añadir más. Sentí alivio. Porque por primera vez, estaba en control. No había presión. No había culpa. Solo claridad. El fin de semana decidí visitar a mi tía Eloísa, hermana menor de mi madre, con quien siempre tuve una relación especial. Ella había sido una especie de segunda madre para mí en la infancia. Más libre, más rebelde, más cercana. Cuando llegué a su casa, me recibió con el mismo abrazo cálido de siempre. Ya me enteré del drama, me dijo con una sonrisa ladeada, sirviéndome un café. Y déjame decirte algo, era hora. ¿Hora de qué? De que explotaras. De que dijeras basta. Te dejaron siempre el papel de salvadora y tú lo jugaste tan bien que nadie imaginó que un día te ibas a hartar. Me harté, confesé, con los ojos llenos. Y está bien. Todos tenemos derecho a hartarnos. Y a elegir no seguir en lugares que duelen. Esa tarde hablamos durante horas. Me sentí validada como pocas veces. Ella no me pedía explicaciones, no intentaba suavizar los hechos ni justificarlos. Solo me escuchaba, con la sabiduría de quien también fue hija, hermana y mujer invisibilizada durante años. Antes de irme, me regaló un libro. Mujeres que corren con los lobos. Léelo con calma, me dijo. Te va a hacer bien. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida desde otra lógica. Ya no desde el deber, sino desde el deseo. Retomé clases de pintura que había abandonado hacía años. Me inscribí en un taller de escritura. Empecé a salir con un grupo de mujeres que conocí en el círculo de Laura. No para hablar del pasado, sino para proyectar futuro. Y fue ahí, en uno de esos encuentros, donde surgió una pregunta que me desarmó. ¿Qué te haría feliz ahora, Rebeca? No, en general. Ahora. No supe qué responder. Me quedé en silencio, sintiendo la profundidad de la pregunta. Porque por tanto tiempo viví para los demás que se me había olvidado pensar en lo que yo quería. Esa noche, volviendo a casa, me hice la misma pregunta frente al espejo. ¿Qué me haría feliz ahora? La respuesta fue simple, inesperada, pero clara: silencio. Paz. Un viaje sola. Caminar sin tener que explicar cada paso. Desaparecer un poco del radar de todos. Y así lo hice. Reservé unos días en un pequeño hostal en la costa de Oaxaca. Nada lujoso, pero frente al mar. Me llevé algunos libros, el cuaderno donde escribía mis emociones y la carta de mi madre. También llevé la de la boda. Quería enfrentarlas cara a cara. Leerlas bajo otra luz. Al llegar, sentí como si algo se abriera dentro de mí. El sonido de las olas, la arena tibia, el olor a sal y a mango maduro, todo me invitaba a bajar la guardia. A descansar. A ser. Pasé los primeros días escribiendo mucho. No sobre ellos. Sobre mí.
Sobre mis sueños. Mis miedos. Mis deseos. Escribí cartas que no pensaba enviar. A Mariana. A mi madre. A mí misma a los 10 años, a los 20, a los 30. A esa versión de mí que siempre cargó más de lo que debía. Una de esas noches, sentada en la terraza del hostal con una copa de vino blanco, abrí la carta de la boda por última vez. Esta vez no me enojó. Tampoco me dolió. Me pareció ajena. Como si fuera una pieza más del rompecabezas de lo que fui, pero ya no soy. La doblé y la dejé volar con el viento. Literalmente. La solté. No como acto de drama. Como acto de libertad. El último día del viaje, al amanecer, caminé descalza por la playa. No había nadie. Solo yo y el mar. Sentí una paz tan inmensa que me detuve a llorar. No de tristeza. De alivio. Porque me estaba volviendo a encontrar. Porque por fin estaba eligiendo. Volví a casa con otra energía. Con otra postura. Ya no necesitaba que Mariana o mi madre reconocieran cada cosa. Ya no vivía para que lo hicieran. Mi historia era mía. Y la estaba reescribiendo. Volver del viaje fue como regresar a otro cuerpo. El mío, pero distinto. Más liviano. Más claro. No porque los problemas se hubieran evaporado, nada de eso, sino porque ya no me arrastraban como antes. Volví a mi departamento con el pelo enredado por la brisa del mar, la piel un poco quemada y una determinación nueva, proteger mi paz como lo más valioso que tengo. Habían pasado 2 meses desde la boda. El escándalo familiar ya no era el centro de las conversaciones. O al menos, eso creía yo. Pero bastó con asistir al cumpleaños de mi sobrino, el hijo de mi prima Sofía, para darme cuenta de que el eco aún resonaba. Mira quién apareció, soltó una tía, en tono sarcástico, mientras me saludaba con 2 besos. La mártir. Dijo otra, como bromeando, pero sin gracia. No respondí. Sonreí apenas, esa sonrisa mínima que uno usa cuando ya no tiene energía para discutir con quien no quiere escuchar. Me senté con Laura, que me hizo un espacio a su lado y me apretó la mano en señal de complicidad. No hagas caso, me susurró. Lo que incomoda no es lo que hiciste, sino lo que despertaste. Tenía razón. Mi carta, mi ausencia en la boda, mi decisión de hablar y luego de irme, todo eso había sido una piedra lanzada en el estanque familiar. Había agitado las aguas. Y los que vivían cómodos en la superficie, ahora estaban incómodos. Después del almuerzo, Mariana se me acercó. Venía sola, sin maquillaje, con el cabello recogido en un moño desordenado y cara de quien no dormía bien. ¿Tienes un momento?, preguntó, con los ojos bajos. Sí, respondí, y caminamos hacia el jardín, buscando algo de privacidad. Nos sentamos bajo un árbol, lejos del bullicio. Por un rato, ninguna dijo nada. Se escuchaban las risas de los niños, el sonido de los platos, una cumbia suave saliendo del parlante del fondo. Leí tu respuesta, dijo ella por fin. Gracias por no bloquearme. No tenía motivos para hacerlo, dije. Pero tampoco tenía urgencia de hablar. Lo sé. Y lo respeto. Solo quería decirte algo en persona. La miré, sin interrumpirla. Tenía miedo de escucharte, ¿sabes? Miedo de darme cuenta de lo que siempre supe y no quise aceptar. Que fui injusta. Que fui cruel. Que me acomodé a un sistema en el que vos siempre dabas y yo siempre recibía. Sentí un nudo en la garganta. No de dolor. De sorpresa. De alivio. No esperaba eso, admití. Yo tampoco, dijo, con una sonrisa triste. Me llevó tiempo. Pero te vi. Te estoy viendo ahora. No solo como mi hermana, sino como persona. Y me duele que hayas tenido que irte tan lejos para que yo lo hiciera. Me quedé en silencio. No porque no tuviera que decir, sino porque sus palabras habían llegado limpias. Sin ornamentos.
Sin excusas. Lo que pasó en la boda no tiene justificación, continuó. Fue planificado. Fue consciente. Yo sabía que no tenías lugar, y lo permití. Pensé que lo ibas a aceptar como siempre. Pensé que tu amor lo podía todo. Me equivoqué. Mi amor sigue, le dije. Pero ya no en la forma de sacrificio. Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿Puedo pedirte algo? Preguntó. Depende de qué. Un café. Una charla sin cartas. Solo vos y yo. Para empezar de nuevo, si se puede. Y si no se puede, al menos para no dejar esto así, colgado en el aire. Lo pensé. No me sentía lista para una reconstrucción completa, pero sí para abrir una puerta, aunque fuera una rendija. Te escribo en la semana. Si me nace, lo hacemos. Gracias, Rebe. Nos abrazamos. No como antes, por costumbre. Sino como dos mujeres que empiezan a verse de verdad, sin roles impuestos ni guiones familiares. Esa noche, al llegar a casa, escribí en mi cuaderno. No sé qué va a pasar con Mariana, pero sí sé lo que ya no va a pasar conmigo. Ya no viviré bajo expectativas ajenas. Ya no pagaré afecto con sacrificio. Ya no aceptaré migajas emocionales. Mi paz no está en discusión. Dormí tranquila. Con sueños livianos. Me desperté con ganas de cocinar algo rico, de poner música, de ordenar mis libros. Pequeñas cosas que antes hacía sin notarlas, ahora tenían sabor a vida. A los pocos días, me animé a escribirle a Mariana. Le propuse un café en una librería que me gustaba, con un patio lleno de plantas y mesas pequeñas donde la conversación podía fluir sin interrupciones. Nos encontramos un martes al mediodía. Ella llegó puntual, con la cara limpia y una libreta en la mano. Quiero escucharte, me dijo. Pero también escribí algo. No es una carta. Son ideas sueltas. Pensamientos. Me sorprendió. Mariana, tampoco dada a la introspección, estaba sentada frente a mí con una apertura real. Léelo cuando quieras, agregó, y me pasó la libreta. No lo hice en ese momento. Le dije que prefería escucharla. Y hablamos. Mucho. De todo. De la infancia. De mamá. De cómo cada una creció en mundos distintos aún bajo el mismo techo. Yo pensaba que vos eras la fuerte, dijo. Pero ahora veo que eras la solitaria. Y nadie debería ser fuerte porque está sola. Esas palabras me conmovieron. Nos despedimos con un abrazo largo. No cerramos nada. No resolvimos todo. Pero pusimos un nuevo punto de partida. Uno más real. Más humano. Y al llegar a casa, abrí la libreta que me dio. Había frases dispersas. Subrayados. Preguntas. Y en una de las páginas, en el centro, escrita con letras grandes, leí. Gracias por no haber desaparecido del todo. Gracias por dejarte encontrar. Pasaron los días después de ese café con Mariana y me descubrí pensando en ella más seguido de lo que habría querido admitir. No con la vieja mezcla de rabia y tristeza, sino con una especie de curiosidad tranquila. Como si estuviera conociendo una versión suya que nunca había querido, o podido, ver. De vez en cuando me escribía. No con insistencia, no como antes. Mensajes cortos, espontáneos. Un «vi esto y me acordé de vos» o un «¿ya probaste el libro que te recomendé?» Y yo le respondía sin apuro, sin obligación. Era raro. Pero era limpio. Había espacio entre nosotras, y por primera vez no lo vivía como una amenaza. Ese espacio era aire. Un día, recibí una foto de ella con la libreta abierta en la mesa, un café a un lado, y un pie de foto que decía, «Escribir me está ayudando más de lo que creí». No respondí enseguida. Pero sonreí. Porque entendí que ese gesto, para ella, era enorme. Mientras tanto, mi relación con el resto de la familia seguía en pausa.
No había conflictos abiertos, pero tampoco había reconciliaciones. Algunos me escribían esporádicamente, con ese tono ambiguo que mezcla curiosidad con reproche. Otros, simplemente se alejaron. Y aunque dolía un poco, no me pesaba. Había una libertad nueva en ese silencio. Un filtro natural que me mostraba quién quería estar de verdad, y quién solo estaba mientras yo cumpliera un rol funcional. Laura seguía siendo mi sostén silencioso. A veces pasábamos horas hablando por teléfono, otras nos veíamos sin necesidad de planear nada. Ella también estaba atravesando sus propios duelos familiares, y nos acompañábamos desde un lugar nuevo, ese donde ya no hace falta explicarse demasiado. Una tarde me dijo algo que se me quedó clavado. A veces, el mayor acto de amor es retirarse a tiempo. Pensé en eso durante días. En cuántas veces había confundido aguantar con amar. En cuántas ocasiones había creído que permanecer era la prueba máxima de lealtad. Cuando en realidad, muchas veces, quedarse era lo que me estaba dañando. En paralelo, mi madre seguía mandándome mensajes. No todos los días, pero sí con frecuencia. Algunos eran simples saludos: buen día, hija, vi tu flor preferida en el mercado. Otros eran más profundos, donde me contaba cosas de su niñez, de su relación con su propia madre, de decisiones que había tomado y de las que ahora dudaba. Respondía cuando podía. Con respeto, pero también con límites. Había algo en ella que parecía estar despertando, y aunque me conmovía, también me mantenía alerta. Porque no quería que ese despertar viniera acompañado de la expectativa de que yo volviera a ser la hija que sostiene todo. Un día me escribió: me cuesta mucho no tenerte siempre cerca. Pero estoy aprendiendo a respetar tu distancia. No te pido que vuelvas. Solo quiero que sepas que te veo. Y que te agradezco por haber dicho lo que nadie decía. No lloré al leerlo. Pero sentí un calor extraño en el pecho. Como si una parte muy dura de mí empezara, lentamente, a ablandarse. A comienzos de noviembre, Laura me propuso ir juntas a una feria de mujeres creadoras. Artesanas, escritoras, bordadoras. Me encantó la idea. Fuimos un sábado soleado, caminamos entre los puestos, comimos empanadas de flor de calabaza y bebimos agua de Jamaica bien fría. En uno de los puestos, una mujer mayor ofrecía pequeños cuadernos cosidos a mano, con tapas de tela y frases bordadas. Me detuve en uno que decía: ya no cargo lo que no me pertenece. Lo compré sin dudar. Esa noche empecé a escribir en él. No como diario, sino como mapa. Cosas que me gustaría hacer. Frases que no quiero olvidar. Lemas nuevos. Entre ellos, escribí: no soy responsable de lo que otros no se atreven a mirar. El perdón no es olvido, es memoria sin peso. Mi valor no se mide por lo que puedo soportar. Sentí que ese cuaderno era un símbolo. El inicio de algo mío, solo mío. Un domingo, mientras cocinaba lentejas y escuchaba un disco antiguo de Chabela Vargas, Mariana volvió a escribirme. Esta vez, sin introducción ni rodeos. Rebe, mamá me pidió que te diga que quiere verte. No para hablar del pasado. Solo para verte. Me dijo que entiende si no querés. Pero que tenía que intentarlo. Me quedé mirando el mensaje largo rato. Lo sentí sincero. No como presión, sino como un puente. Le respondí que lo iba a pensar. Y lo hice. Por días. Finalmente, le propuse a mi madre vernos en una plaza. Al aire libre. Un lugar neutral. Me agradeció. Me dijo que llevaría algo para merendar. Llegó con una torta casera de naranja, su favorita, y también la mía, y un termo con café. Nos sentamos en un banco bajo la sombra de un jacarandá. No hablamos de lo que había pasado. No hacía falta. Hablamos de flores. De libros. De recetas. De cosas pequeñas. Y en un momento, sin previo aviso, me dijo: siempre creí que ser madre era dar sin esperar. Pero nunca me detuve a pensar que también debía recibir. Y mucho menos,
pedir perdón. No respondí de inmediato. Me limité a mirarla. Y por primera vez en años, la vi como mujer. No como figura. No como madre que todo lo puede. Como alguien frágil. Arrepentida. Humana. Yo también estoy aprendiendo, le dije al fin. A no poner a los demás por delante de mí todo el tiempo. Ella asintió, con los ojos vidriosos. ¿Podemos caminar un rato? Me preguntó. Sí, le respondí. Y caminamos. Lentas. Sin urgencias. Como quien empieza de nuevo, paso a paso. Aquel paseo con mi madre por la plaza fue breve, pero significativo. No resolvió años de silencio ni borró las veces en que me sentí sola, pero sí abrió un surco donde antes solo había piedra. Algo había empezado a cambiar. No en ella solamente, sino en mí. Y quizás por eso, por esa transformación interna, pude verla con una compasión nueva. No la compasión del sacrificio, sino la del entendimiento. Los días siguientes fueron tranquilos. Mariana me escribió un par de veces. Mensajes sencillos, sin intención de abrir heridas ni de empujarme hacia ningún lugar. Sentía que algo en nuestra dinámica estaba dejando de ser tóxico. Como si estuviéramos, por fin, desmantelando las jerarquías invisibles que habían sostenido tanto desequilibrio. Pero la vida, como siempre, guarda sus propios giros. Un viernes por la mañana, mi madre me llamó con la voz entrecortada. Mi padre, que siempre había sido el más callado de todos, había sido internado de urgencia. Un problema cardíaco. Nada extremadamente grave, eso nos dijeron, pero lo suficientemente serio como para remover todas las piezas. Fui al hospital sin pensar demasiado. No por obligación. No por culpa. Fui porque quise. Porque, pese a todo, era mi padre. Un hombre que quizás nunca supo cómo quererme del modo que necesitaba, pero que también fue víctima de sus propios silencios. Cuando llegué, Mariana ya estaba allí. Tenía el rostro demacrado y el cabello recogido con torpeza. Me abrazó sin palabras. Mi madre estaba en la sala de espera, con las manos juntas y los ojos rojos. Me senté con ellas. No dijimos mucho. Solo nos miramos. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estábamos fingiendo ser una familia, lo éramos, en nuestra imperfección. El médico salió al rato y nos explicó la situación. Iban a dejarlo en observación durante el fin de semana. No corría peligro inmediato, pero necesitaban controlarlo. Nos turnamos para estar con él. A mí me tocó esa noche. Me quedé en una silla al lado de su cama, escuchando el sonido constante del monitor cardíaco. Él dormía, con la cara relajada. Y en ese silencio, me vi niña otra vez. Sentada en sus rodillas, jugando con sus llaves, esperando que me dijera que lo había hecho bien. Nunca lo hizo. No porque no me quisiera. Creo que no sabía cómo. Me incliné hacia él y, aunque no estaba despierto, le dije algo que necesitaba decirle hacía años. No soy tan fuerte como crees. Y está bien. Ya no quiero serlo todo el tiempo. Cuando volvió a casa días después, algo había cambiado en él también. Caminaba más despacio, hablaba menos. Me miraba distinto. Un día, mientras le alcanzaba una taza de té, me tomó la mano y dijo: Gracias por estar. No sé si merezco tanto. No supe qué responder. Solo apreté su mano y sonreí. No era cuestión de merecer. Era cuestión de presencia. Ese episodio unió a la familia de una forma que nunca imaginé. No desde el dramatismo, sino desde la fragilidad compartida. Todos habíamos jugado roles durante años. Yo la fuerte, Mariana la brillante, mi madre la controladora, mi padre el ausente. Pero ahora, con un susto médico de por medio, estábamos obligados a ser simplemente personas. Y en ese nuevo lenguaje, empezamos a reconstruirnos. Lentamente. Con errores. Pero con honestidad. Un domingo, organizamos un almuerzo sencillo en la casa de mis padres.
Yo llevé una tarta de espinaca que me salió especialmente bien. Mariana preparó limonada con menta y se encargó del postre. Mamá hizo su clásico guisado. Papá, aún con poca energía, se sentó en la cabecera de la mesa y agradeció, en voz baja, por seguir aquí. Durante la comida, no hubo reproches. No hubo tensiones. Solo charlas simples. Recuerdos. Planes de cosas pequeñas. Y fue entonces, en medio de esa mesa donde tantas veces me sentí invisible, que me di cuenta de algo: ya no necesitaba que me reconocieran. Porque yo ya me reconocía. Porque todo lo que antes era angustia, ahora era elección. Si estaba ahí, era porque quería. No porque debía. Y eso lo cambiaba todo. Esa noche, en mi casa, abrí el cuaderno que compré en la feria y escribí: nunca sabrán todo lo que dolió. Y no hace falta. Lo importante es que yo lo sé. Y eso basta. Luego encendí una vela, puse música suave y me senté a pintar. No una obra maestra. Solo manchas, colores, trazos. Pinté como una forma de decir: estoy aquí. Y esta es mi vida. No perfecta. Pero mía. A medida que los días pasaban, y con mi padre ya recuperándose lentamente en casa, noté cómo todo en la familia parecía entrar en una especie de quietud nueva. No una paz impostada, como la que solíamos fingir en los almuerzos de domingo, sino algo más verdadero. Más silencioso. Como si todos, a nuestra manera, estuviéramos procesando lo que había cambiado en nosotros. Mariana seguía escribiéndome. A veces con fragmentos de textos que estaba leyendo, otras con pensamientos propios. Empezó a mandarme sus dibujos, pequeños, a lápiz, tímidos pero hermosos. Nunca había sabido que dibujaba. Me confesó que lo hacía desde chica, pero que siempre lo había ocultado por miedo a no ser tan buena como para mostrarlos. Ahora los muestro, me dijo por mensaje. Porque ya no tengo que ser buena. Solo tengo que ser. Esa frase me conmovió profundamente. Me vi reflejada en ella. Por tantos años, también yo había actuado desde la idea de tener que ser suficiente. Suficientemente útil, suficientemente noble, suficientemente fuerte. Ahora entendía que no se trataba de eso. Que lo único necesario era ser auténtica. Coherente conmigo. Leal a lo que siento. Un martes por la tarde, Laura me invitó a dar una charla en un pequeño círculo de mujeres donde compartían experiencias de vida, aprendizajes, heridas y sanaciones. Dudé en aceptarlo. No porque no quisiera hablar, sino porque todavía me costaba verme como alguien que tenía algo valioso que decir. Pero acepté. Y fue transformador. Éramos 12 mujeres, en una sala sencilla pero cálida, sentadas en círculo. Me presenté, conté un poco de lo vivido. No con victimismo. Con verdad. Había mujeres que lloraban mientras hablaba. Otras que asentían con la cabeza. Y cuando terminé, una de ellas me abrazó y me dijo al oído: gracias por decir lo que muchas no podemos poner en palabras. Ese día entendí que mi historia no era solo mía. Que todas, en distintas versiones, hemos sido Rebeca alguna vez. Y que compartir lo vivido no es debilidad. Es generosidad. Desde entonces, empecé a escribir más. Ya no solo en mi cuaderno. Comencé un blog, anónimo al principio. Escribía sobre límites, sobre familia, sobre el precio invisible de ser la fuerte. Al cabo de unas semanas, recibía comentarios de otras mujeres que decían sentirse acompañadas, vistas, comprendidas. Eso me sostuvo. Me dio norte. Me hizo ver que lo que dolía, al ser compartido, podía convertirse en algo útil. En una forma de cuidar a otras, sin sacrificarme. Sin desaparecer en el proceso. Un día, recibí una carta manuscrita. No tenía remitente. La abrí con cierta inquietud. Y cuando la leí, me quedé inmóvil. Asterisco, Rebe. Quería escribirte aunque no sepa cómo empezar. Fui yo quien dejó aquella carta en tu silla vacía el día de la boda.
Me pidió Mariana que la redactara. Me dijo, vos que tenés palabras, poné esto en algo que no suene tan feo. Y yo, por miedo, por lealtad mal entendida, lo hice. No me enorgullece. No quiero justificarme. Solo quería que supieras que me arrepiento. Que pensé que era un gesto simbólico, una forma de hacerte ver lo que pasaba. Pero ahora entiendo que fue violencia. Y no hay belleza en eso. No espero perdón. Solo quería mirarte, aunque sea por escrito, y decirte, lo lamento. Con todo lo que soy. Lucía. Asterisco. Lucía. Una prima lejana. Escritora. Silenciosa. Siempre en los bordes. Claro. Todo encajaba. No me enojé. No esta vez. Porque entendí algo aún más profundo, que lo que había sucedido aquel día había sido una expresión de todo lo que estaba roto mucho antes. Y que no era un acto aislado. Era síntoma. Pero ahora estábamos sanando. No respondí su carta. Pero guardé sus palabras con respeto. Esa noche salí a caminar. Era otoño, el cielo estaba turbio y las hojas secas crujían bajo mis zapatos. Caminé sin rumbo fijo, como buscando algo, aunque no supiera qué. Y al llegar a un parque, me senté en un banco frente a un árbol inmenso. Cerré los ojos. Respiré. Y en ese momento, me sentí plena. No porque todo se hubiera resuelto, sino porque ya no llevaba ese peso de forma automática. Lo había reconocido. Lo había enfrentado. Y estaba aprendiendo a soltarlo, capa por capa. Volví a casa con las mejillas frías y el corazón tranquilo. Antes de dormir, escribí. Ser fuerte no es aguantar. Es saber cuándo dejar de hacerlo. Es decir, basta, con amor. Es elegirme sin miedo. Y me dormí con una sonrisa suave, sabiendo que el final de esta historia no era una explosión. Era una transformación. Nunca imaginé que un asiento vacío en una boda iba a abrirme tantos espacios internos. Nunca pensé que una carta sin firma iba a ponerle nombre a mis silencios. Tampoco creí que el dolor de haber sido invisible terminaría siendo el inicio de mi presencia más clara. Hoy, después de meses, puedo mirar hacia atrás sin que me tiemblen las manos. No porque haya olvidado. No porque todo esté perdonado o resuelto. Sino porque me reconstruí. Porque dejé de vivir en función de la expectativa ajena. Porque aprendí que el amor no tiene que doler para ser verdadero. Mi familia sigue siendo mi familia. Pero ya no ocupo el mismo lugar. Porque elegí dejar ese puesto de la que siempre resuelve, la que nunca se enoja, la que calla para no romper. Ya no me interesa sostener estructuras que me agotan. Ahora tengo voz. No una voz para gritar. Una voz firme, serena, que dice lo que necesita. Que pone límites. Que también sabe retirarse cuando el amor se convierte en exigencia. Mariana y yo hemos seguido en contacto. No nos volvimos íntimas, ni lo necesitamos. Aprendimos a hablarnos con respeto. A preguntarnos cómo estamos, sin peso, sin deudas. Hace poco me invitó a una muestra donde expuso sus dibujos. Fui. La abracé. Nos miramos sin reproches. Y cuando me preguntó qué opinaba, le dije la verdad. Tu línea tiene algo de frágil y algo de firme. Como vos. Sonrió. No dijo nada. Pero entendí que nuestras heridas, aunque nunca desaparezcan, pueden convertirse en cicatrices nobles si las tratamos con cuidado. Mi madre me visita a veces. Hacemos café, leemos juntas en silencio, compartimos recetas. Ya no hablamos de lo que pasó. No porque lo hayamos barrido, sino porque lo reconocimos. Cada una desde su lugar. Cada una con sus límites. Me escucha más. Me pregunta menos desde la culpa y más desde la curiosidad. Hace poco me dijo. Estoy orgullosa de la mujer en la que te convertiste, aunque me duela no haberla acompañado mejor. No le respondí con palabras.
Me levanté y la abracé. Un abrazo sin forma, sin necesidad de decir más. Papá está mejor. Más callado que nunca, pero más presente. A veces me acompaña al mercado o me manda mensajes con fotos de sus plantas. No hablamos de sentimientos. Nunca fue su lenguaje. Pero ahora me mira de frente. Y a veces, eso alcanza. Laura sigue siendo una hermana elegida. Con ella comparto el tipo de conversaciones que no necesitan explicación. Reímos, lloramos, tejemos vínculos sin nudos. Fue ella quien me animó a recopilar mis escritos del blog y pensar en un pequeño libro. No para hacerte famosa, me dijo. Sino para que otras se encuentren como vos te encontraste. Le hice caso. Lo estoy escribiendo de a poco. Sin apuro. Sin presión. Como todo lo que vale la pena. Hoy me siento distinta. No porque lo haya superado todo, sino porque aprendí a vivir con lo que no tuvo explicación. Porque sané lo que dolía en silencio. Porque ya no espero invitaciones que no llegan. Yo misma elijo mis espacios. Yo misma decido a qué mesa me siento. Y si no hay lugar, me voy. Con paz. Esa carta, la que me dejaron el día de la boda, ya no me duele. La solté. Literalmente. Pero su efecto me sigue acompañando. Fue el inicio de una historia que no esperaba contar. Una historia que, por dolorosa que haya sido, me devolvió a mí. Si llegaste hasta acá, gracias. Gracias por acompañarme. Por leerme. Por quizás haberte sentido reflejada. Esta no es solo mi historia. Es la de muchas que alguna vez fuimos fondo de pantalla en la vida de los demás. Te invito a que, como yo, elijas dejar de ser fondo. Que tomes tu voz. Que hagas espacio para vos. Que no te conforme el agradecimiento escrito a última hora, cuando lo que mereces es presencia real. Y si todavía estás ahí, preguntándote si vales la pena, te lo digo con todo el corazón, sí. Siempre valiste. Gracias por escucharme. Soy Rebeca. Tengo 33 años. Y por fin, me tengo a mí.